Vamos a ver las tablas y las relaciones aquí. Observen que ahí están las relaciones, ya están perfectamente relacionadas allí esas tablas. Entonces vamos a empezar ahora sí a crear los informes. Sí, pues inicialmente vamos a crear allí un informe que nos muestre por región, el total de la venta, el total costo y el total comisiones. Entonces vamos a crearnos aquí. Observen que uno puede tomar aquí, por ejemplo, vamos a hacernos un gráfico lineal, ¿no? Pues líneas. ¿Sí? Tomamos ahí la visualización o la opción de líneas y empezamos entonces a cargar aquí por las variables. Por región, obviamente la región está por acá en tabla 2. Activamos allí el total de la venta, el total del costo o total costo y el total comisiones, que es este total comisiones. O sea, básicamente las tres variables que creamos allí, ¿no? Esas tres columnas que creamos calculadas son las que estamos graficando aquí. Nuestro grafiquito allí, ¿sí? Este es nuestro primer gráfico. Y observen que a ese gráfico, pues él lo genera en un estándar, ¿no? Toca corregirlo, hacerle unos ajustes. ¿Qué ajuste le vamos a hacer? Entonces aquí en visualización aparece la opción de dar formato o aplicar formato al objeto. En ese objeto que tenemos seleccionado, damos clic allí y procedemos entonces aquí aparecen a su vez dos opciones. ¿Sí? Al dar clic allí en formato, entonces nos muestra aquí dos opciones, objeto visual y general. Objeto visual, pues es ese objeto que está allí, entonces nos muestra allí los ejes. ¿Qué formato le vamos a aplicar al eje X, por ejemplo? Que son los nombres que están abajo. Entonces vamos a ponerlos que queden en negrilla o en letra negrita y en color y en negrilla, ¿no? Y en negrilla. Y el tamaño de la fuente sí que sea un poquito más pequeño, ¿no? Poner el tamaño 8, que es el mínimo que da ahí. Bajando encontramos aquí o cerrando este eje X, entramos al eje Y, que es donde están los valores. Igualmente hacemos el mismo procedimiento. Le asignamos aquí que la letra sea en negrilla, en negrita y en negrita. Y el tamaño de la fuente, tiene que no cambiamos la fuente, ¿no? Realmente ahí no la cambiamos, pero uno puede cambiarla aquí también. ¿No? Aquí uno puede cambiar el tamaño de la fuente, el tipo de fuente. ¿No? Observen que ahí aparece pues la lista de todas las fuentes que hay. Pero digamos ese no lo hemos tocado. Dice que automático porque es en millones allí. Bueno, ahí dejémoslo así como está allí. Cerremos aquí ese eje Y. Y ahora vamos a agregarle a esto también. Por acá aparece control deslizante, línea, etiqueta de datos. Vamos a agregarle las etiquetas que son los valores. Entonces activamos aquí las etiquetas y observen que las coloca ahí, pero igualmente las coloca de color tenis. Entonces vamos a ampliar aquí para mejorar allí su presentación, que quede el valor establecido ahí de color negro y en negrilla. Que se vea bien resaltadito eso allí, ¿no? Es como la idea. El tamaño de la fuente que sigue siendo 8, menor. Eso vamos allí. ¿Qué más le vamos a acomodar a esto? Miren que por ejemplo aquí tiene esas etiquetas, leyendas, la leyenda. ¿Sí? Entonces la leyenda, vamos a configurar la leyenda, que quede igualmente. Dice superior izquierda, ¿no? Entonces esta superior izquierda es esta. Entonces vamos a escoger aquí ese texto que quede en color igualmente negro el color y en negrilla y tamaño de la fuente que quede también en tamaño 8. Pues se ve bien, ¿no? ¿Sí? Se ve bien ahí. Etiqueta de datos, bien. Acá en general, entonces, vamos a configurar lo que es el título y lo que es el borde. Porque miren que el borde allí no se ve, ¿no? No se ve borde. Vamos a configurar ahí el título. Damos clic aquí y definimos aquí en general. Vamos a definir ahí el título. Miren lo que está activo. Entramos aquí. Dice suma total. Bueno, esto lo podemos que quede en negrilla. En negrito. Tamaño de la fuente que sea un poco más pequeño. Y coloquemos los centrados.
Y a su vez, ese color del fondo allí, que sea en un colorcito así como, voy a ponerle un colorcito ahí diferente, a ver, un color así como, este color, por ejemplo. Sí, ese colorcito que está como bonito. Entonces allí queda. Tenemos la opción de configurar también el efecto, ¿no? El efecto es el que nos da el borde y de pronto una sombra. Entonces el color del borde visual, el borde visual va a ser en negrita, ya ahí quedó en negrita, pero que nos genere una especie de redondeo en las esquinas, o las esquinas redondeadas realmente, ¿sí? Y que nos dé una sombra también, activamos la parte de sombra para que nos permita, entonces nos dice que va a haber en el extremo inferior derecho, nos va a colocar allí una especie de sombra, entonces se ve así, ¿sí? Ahora, esos títulos para que queden bien configurados, que no diga suma de, entonces podemos definirlos aquí en el objeto inicial, ¿no? Cuando en el objeto, aquí donde se ven todos los campos que se han cargado allí. Entonces, acomodemos los nombres aquí. Entonces aquí podemos cambiar el nombre en esta perchita. Coloquémosle aquí totalmente. Y en esta perchita vamos a acomodarle también el nombre al. Y miren que se va acomodando, ¿no? En los gráficos, en el gráfico donde debe aparecer esa variable, se acomoda el nombre. Entonces no es necesario acomodar allá el título, ¿no? O modificar el título allá. Uno modifica acá la variable como cuando él la coloca aquí por defecto, entonces ella se modifica. Total comisión, entonces también aquí le vamos a acomodar esto aquí, enviar nombre. Observen que venimos haciéndole a este solo gráfico todos los ajustes del caso, ¿no? ¿Sí? Todos los ajustes del caso para que quede perfecto. Y miren que ya los nombres quedan bien organizados allí, tanto en el título como acá en la representación pues, de lo que significa cada una de esas líneas, ¿no? Básicamente ya está en texto. Incluso esos ejes allí, esos valores están expresados en 10 miles, ¿no? En 10 miles o en 10 mil millones, sí, en miles de millones. Son de millones, 5.1 millones. Este, por ejemplo, es 7.2 millones, 10.5 millones, sí, está bien. Sí, están esos en millones que se están mostrando esa información. Bajemos entonces, cerremos esto aquí o buscamos el óleo o la hojita o la página donde estamos trabajando para bajar esto un poquito. Vamos a dejar esto por aquí. Listo, vamos a agregar entonces, a partir de allí, pues ya tenemos ya un informe allí perfectamente estructurado allí, digamos con las características que necesitamos, aplicándole formato, guardemos los cambios allí. Vamos a copiar ese formato de ese objeto y a partir de ahí vamos a construir otros, entonces control C, control V. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es más sencillo, ¿no? No tengo que volver a hacer pues todo el proceso de aplicación de formatos. Cuando cambiemos el formato van a dar cuenta que pues obviamente cambia el gráfico, ¿no? Porque si vamos a hacer un gráfico o una tabla, pues no va a ser igualito al de líneas. Entonces, ¿qué sucede? Algunas cosas él las cambia, pero otras sí él las conserva. Y en eso es donde el cambio, pues básicamente lo que hacemos es volver a aplicarle el formato de eso. Estoy copiando control C, control V. Haciendo una copia allí. Vamos a ver. Allí me lo copié ya. Pongamos esto por aquí. Aquí vamos a crearnos un grafiquito. Básicamente que nos muestre, por ejemplo, por representante. ¿Sí? Por representante el total de las ventas. Por representante. Entonces, volvamos esto a una tabla. Si volvimos a una tabla, ahí está convirtiéndose en una tabla. Después van a ver todas las variables allí, ¿sí? Todas las variables de la tabla. Entonces necesitamos aquí ya no ver total de ventas. Bueno, en total ventas sí la vamos a ver, el costo no, ni la comisión, sino el total de ventas ya no por región, sino por representante. Entonces convertimos acá representante. Obviamente lo acomodamos que quede primero el representante y después el valor. Entonces miren, queda una tablita así. Miren que a pesar de que copiamos esta tabla, pues vemos que no le aplicó todos los formatos, ¿no? Tal cual como lo teníamos, como lo tiene esto acá.
Hoy necesariamente nos toca que entrar y volver a aplicar los formatos a ese, porque él realmente pues la convirtió, pero no le aplicó los formatos tal cual. Ahí nos toca que hacer el proceso. Eso implica que entremos aquí en valores y le agreguemos aquí pues que quede en automático, en color negrita, ¿sí? En negrilla, tamaño de la fuente pues que quede en 9 o en 8, ahí quedó, y en 8 está bien, ¿sí? Minimicemos esto, encabezados de columna, entonces que sean en negrita también, tamaño 8 y en negrilla, allí, allí, sí, allí vamos, ese es el. ¿Y qué más vamos a hacer con eso? Bueno, entonces vamos a decirle que nos muestre aquí, voy a acercarme a esa tabla, que nos muestre allí el top 10 de esas ventas, ¿sí? De esos representantes. O sea, que nos muestre solamente los 10 primeras ventas, ¿no? No todos. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a filtros, miren que ya entramos, aquí aparece filtro en el objeto visual, pero vamos a entrar aquí a filtros. Esta es la opción del filtro aquí, activamos aquí el filtro. Y aquí entonces, donde dice representante, vamos a activar aquí esta perchita, que es donde se aplican los filtros, y vamos a decirle aquí que no sea un filtro básico, sino un top N, que es el top 10. O sea, que nos muestre todos los superiores a 10. Aquí que agregue el valor, que nos filtre los 10 mejores o los 10 superiores con respecto aquí al total de la venta. Entonces, el total de la venta la movemos desde el clic sostenido y lo ponemos allí. Y le damos a aplicar. Y allí entonces nos está aplicando el filtro. Mirenlo allí. Y nos aplicó el filtro. Y nos está mostrando allí los 10. Incluso vamos a ponerle, esta nos va a dar, digamos, el parámetro de altura de esto aquí. Vamos a bajar esto aquí y quede allí. Corramos un poquito aquí a la derecha. Y a este gráfico, pues pongámoslo a la altura de los 10. Allí, por ejemplo. ¿Sí? Para aprovechar espacio. Eso básicamente uno empieza a aprovechar los espacios aquí. Vamos a agregar entonces un gráfico de barras que nos muestre ese top 10. Este top 10. Entonces, claro, ya lo tenemos hecho allí, pero como tabla. Entonces, control C, control V, copiar y pegar. Y ahora lo graficamos a ese mismo objeto. Lo graficamos, pero ya como barras. Grafiquito de barras. Observen que, claro, al darle el gráfico de barras, él automáticamente, pues, ese formato que le habíamos aplicado al otro, lo conservaba allí, ¿no? Medio como tabla no lo aplicaba porque no se veía. Si no era necesario, pues, sí, en su formato no podía aplicar estas cosas. Entonces, bajo este esquema aquí, entonces, él nos aplica esto aquí y vamos a empezar entonces a darle formato a esto. Entramos aquí en formato de ese objeto. Igualmente aquí, entonces, para el eje X que quede, miren que se había desconfigurado esto, entonces pues toca hacerlo. Ahí sí no es que cómo le hago para que quede igualito, que nadie me pierda, no, hay que hacer el formato, no hay que aplicarlo, toca hacerlo, ahí no hay tutía, como se dice, ¿no? Hay que hacerlo. Igualmente para el eje X, los valores también, que queden en automático y en negrilla, y en tamaño 8, que ese es básicamente lo que venimos manejando allí. Entonces eje Y, tenemos aquí negrilla, ahí quedó. Y agreguémosle también a esto las etiquetas de datos, que son básicamente los valores, ¿no? Tienen que las active allí. Entonces me las activa, pero quedan igualmente de color tenue. Ese color tenue, pues no lo cambia, ¿no? Porque no se ve bien. Lo ponemos ahí en color negro la letra y en negrilla. Y el tamaño de fuente que sea un poquito más pequeño. Me quedan 8, ¿no? Estamos manejando como ese estándar allí y ahí nos quedó. Miren que ahí pues ya nos trajo pues el borde, el contorno, el título, que quedó bien. Ahí sí quedó bien. Sí quedó bien allí. Entonces ahí tenemos ya esos tres gráficos allí configurados. Vamos a agregar aquí también entonces total ventas por descripción.
por descripción del producto, o sea, qué productos se vendieron más. Entonces tomemos este mismo, como es un gráfico básicamente de columnas, tomemos este, control C, control V. Vamos a tomar este, y sacamos una copia, y básicamente es convertir esto después en un gráfico de columnas, pero con unas variables diferentes. Ya está el total venta allí, pero necesitamos cambiarle ya no el representante, sino el nombre del producto, ¿no? ¿Qué tipo de producto es? ¿Sí? Si es Huawei o si es, o si es Samsung. Pero observen que allí salen todos esos productos, pero tenemos que convertir esto a columnas, porque básicamente el gráfico es de columnas y así nos queda, ¿no? Entonces vamos, miren cómo uno va aprovechando lo que ya ha hecho, ¿no? Con el objetivo de no tener que volver a repetirlo otra vez, porque eso quita mucho tiempo. O sea, si uno hace cada uno de esos gráficos desde cero, va a quitar mucho tiempo. Obviamente uno los hace y es bueno hacerlos. ¿Por qué? Porque así se aprende uno toda la dinámica de todos estos botones, dónde están, dónde cambio, dónde pongo, o sea, pero ya yo lo estoy haciendo, digamos, de la manera resumida, ¿no? Cómo hacerlo, cómo copiar, pegar y hacer las modificaciones. Así como lo hace uno en Excel, ¿sí? Que copia formato. Miren que aquí tenemos también la opción de copiar formato. Bueno, entonces nos queda esto así, démosle esto, eh, allí vamos. ¿Qué más le vamos a agregar a esto? Dice total ventas por descripción, realmente es por producto, ¿no? Porque estos son todos los tipos de celulares que se venden allí. Vamos a agregarle esto también aquí, un gráfico, sí, un gráfico que nos muestre, por ejemplo, un medidor. Vamos a agregar un medidor. Estoy haciéndolo diferente como yo lo hago, de abajo hacia arriba. Casi siempre los hago de arriba hacia abajo y empecé de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya tengo el modelo aquí, como el chancuco, ¿no? De qué es lo que tengo que hacer. Para no demorarme mucho estructurando y organizando. O sea que el video dure un poquito menos. Pero vamos a agregarle esto aquí, entonces vamos a agregarle a esto aquí un medidor, ¿sí? Porque vamos a calcular allí el porcentaje de utilidad. Vamos a ver, el porcentaje de utilidad lo tenemos por aquí. Aquí tenemos unidades, utilidades, porcentaje de comisión, tenemos total costo, porcentaje de utilidad. El porcentaje de utilidad no lo tenemos aquí, lo calculamos. Vamos a agregar ahí el objeto. Incluso copiemos uno de estos, a ver qué nos trae, ¿no? Yo siempre digo, uno debe control C, control V. ¿Sí? También tenemos que graficar ahí el, en una etiqueta, en una etiqueta, tenemos que graficar. Volvamos esto a una etiqueta. Voy a quitar aquí. En una etiqueta tenemos que graficar la utilidad bruta. Hagamos esa primero, que ya lo tenemos ya allí. La utilidad bruta ya está aquí. ¿Sí? Entonces, y que sea una etiqueta. Entonces, una etiqueta, que se convierta eso en una etiqueta. Ahí se está convirtiendo en etiqueta. Y no es total venta, sino utilidad bruta. Pues miren que él nos muestra allí una etiqueta donde nos está mostrando allí eh, la utilidad. ¿Sí? Entonces vamos a aplicarle formato a ella porque definitivamente pues no se ve bien, ¿no? Sí, no se ve bien. Entonces vamos a darle a ella un formato allí. Suma utilidad bruta, si está bien. Bueno, entonces démosle formato a esto. Entramos por aquí. El valor del globo que sea ¿sí? En negrilla, en color negrito, pero las unidades que no sea automático, que sea ninguno, para que nos muestre el valor allí en grande de esa utilidad bruta. ¿Qué quiere decir la utilidad bruta? ¿Qué más le agregamos a esto? Entonces vamos a agregarle a esto aquí formato, que quede más grande la letra.
Claro, básicamente es una etiqueta donde vamos a mostrar ahí una cifra. Y ese texto que sale abajo, ese texto no lo necesitamos. Entonces vamos a desactivar aquí etiqueta de categoría. Ya se desapareció. Pero agreguémosle un título. Aquí, el título. ¿Sí? Pongámosle aquí un título. Y el título va a ser utilidad bruta. En mayúscula, la primera letra. Y observen que al agregarle esto, automáticamente él le coloca la franja de ese color que venimos manejando, ¿no? O sea, se empiezan a manejar ya un estándar, ¿no? De formatos, pues. Eso es lo que digo yo y lo que pues, normalmente se debe hacer para no, primero, para tener, digamos, una estandarización, una normalización, ¿sí? Sistema de calidad, ¿no? Tener un estándar en los informes, no por acá uno de un color, por allá otro de otro, sino tener un estándar. Los colores pues, normalmente se lo define uno la empresa, ¿no? ¿Ves? Que quedó chiquitico, pongámoslo así. No necesito tan grande. Pues voy a colocar acá la otra etiqueta. Que vamos a colocar entonces un medidor. ¿Sí? Entonces cojamos esta, control C y peguémosla, control V. Copiar y pegar. Movemos esto aquí a la izquierda. Bueno, eso implica que tenemos entonces que reducir el ancho de esto. Está muy ancho aquí, entonces vamos a reducirlo. Vamos a reducir esto un poco. Que quede así. Puede quedar allí. Eso puede quedar allí. Y anchémoslo un poquito. Vamos a ver. Este me quede más abajo. Este puede quedar por aquí. Este puede quedar por aquí. Este quede allí. Vamos a dividir esto bien. Bueno, y las cifras se ven, ¿no? Tenemos esta aquí y hinchemos este aquí para no sacrificar el ancho de este gráfico. Eso. Pero en este no va a ser una etiqueta, sino que va a ser un medidor. Entonces damos clic en medidor y ahí nos muestra pues una especie allí de medidor con una cifra. Pero necesitamos calcular eh, el porcentaje de utilidad, ese porcentaje de utilidad, no que quede como utilidad bruta y no porcentaje. Acá no tenemos ese dato calculado, ¿no? Miren que no tenemos aquí porcentaje de utilidad, no porcentaje de comisión. Sí, entonces vamos a calcular ese porcentaje de utilidad. Sí, entonces vamos a crear una medida. Porcentaje de utilidad. Tiene que coger todas las utilidades y las divide entre el costo. Entonces nos va a dar el porcentaje de utilidad entre el total costo.